Estas son las imágenes de las protestas en Venezuela que dejaron como saldo a 13 personas muertas y 20 heridos. Hablábamos de un enfrentamiento entre militantes, en realidad, entre gente que ha apoyado al gobierno y gente opositora, pero para explicarlo mejor le damos la bienvenida a Lisandro Sábanes. ¿Cómo le va, Lisandro? Muy bien, muchas gracias por lo de explicarlo mejor. Me tomo como un halago. Un mimo de vez en cuando, bueno, no está mal. No viene mal. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de lo pedido. En realidad esto tiene un porqué, tiene una historia, tiene una explicación. Venezuela viene desde hace muchos años, a partir de la asunción de Hugo Chávez como presidente y el inicio de su gestión como tal, polarizada entre dos posiciones políticas antagónicas, ¿no? Entre dos posiciones políticas que no encuentran puntos en común, no encuentran puntos en contacto. En algún momento la oposición a Chávez planteó su derrocamiento y lo llevó adelante a través de lo que se llama un golpe soft, un golpe de Estado suave, con respaldo en los medios, en los grandes medios de comunicación, con respaldo en las calles y la presencia parcial de militares, no como eran los golpes tradicionales. Esto no funcionó, todos conocemos la historia, Chávez volvió recargado de alguna manera. Y una de las medidas que tomó para protegerse de futuros intentos de derrocamiento, de golpe de Estado, fue armar a sus militantes, armar a parte de la población civil. Bueno, claro, armar a la población es relativamente fácil, desarmarla es mucho más complejo. Y hoy en Venezuela es muy fácil encontrar gente armada, encontrar civiles armados. Y por supuesto, cuando la tensión política no encuentra su cauce dentro de las reglas pautadas de la democracia y sale a la calle, sale a protestar, sale a reclamar, se genera un caldo de cultivo para los violentos, para aquellos que intentan generar caos y pescar en aguas revueltas. Así que ayer, en una protesta de la oposición, tuvo su contraprotesta del oficialismo y en el medio el diablo metió la cola y hubo tres muertos en realidad, un militante chavista y dos estudiantes opositores que estaban protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro Moro, el hombre que veíamos ahí en el inicio del informe, amenazando con hacer caer todo el peso de la ley en aquellos que estuvieran armados, aquellos que estuvieran protestando con elementos, digamos, con armas de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera tensión, alimenta también la tensión, porque el problema central es ese, Mariana. En Venezuela no hay puntos de encuentro entre la oposición y el oficialismo. ¿Y qué pasa? En las últimas elecciones presidenciales, la oposición quedó a 1,5 puntos de diferencia del oficialismo. Ventaja que es muy exigua para legitimar a un presidente, no para legalizarlo, porque de hecho Nicolás Maduro es a todas luces el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero claro, no está legitimado para la oposición. Ese 0,60%, ¿cuánto era exactamente? 1,5%. 1,5%, claro, muy poco para un país tan dividido. Ya sucedió esto en otros países del mundo. En México hace unos años también la elección fue muy pareja y eso generó marchas de protesta que no llegaron al extremo de lo que hoy pasó en Venezuela, lo que ayer pasó en Venezuela, pero también marchas de protesta multitudinarias de los que perdieron, porque el que pierde por poco, siempre, más allá de la postura que tomen los dirigentes, siempre tiende a creer que le robaron la elección, sobre todo si el que gana es el oficialismo, es el gobierno que tiene los resortes del Estado. En realidad, digamos, el sistema venezolano de elección con voto electrónico es bastante confiable, pero anda a explicárselo a los que votaron en contra en un país tan dividido como Venezuela. Y hay un sector de la oposición que, ante la imposibilidad de llegar al poder o de sacar del poder mediante la vía de las elecciones al chavismo, a Maduro, ha optado por la protesta callejera, por asambleas en las calles, por buscar desestabilizar el gobierno y generar una modificación dentro de la Constitución, pero una modificación fuera del cauce normal, digamos, que serían elecciones
dentro de 5 años para elegir el próximo presidente. Y en el marco de esas protestas callejeras, bueno, se produce este lamentable incidente que se lleva 3 vidas, que no solo generan mucho dolor para aquellos que lo lloran, sus familiares, sus allegados, sino también genera mucha preocupación para lo que es la estabilidad política y económica de Venezuela. Estabilidad política y económica que ya se ha visto afectada por la crisis que tiene Venezuela en materia inflacionaria, en materia de escasez de recursos, de productos. Venezuela es un país que importa casi el 80% de lo que consume, tiene un gran beneficio natural que es el petróleo, pero eso es también como una maldición para Venezuela, porque es tanta la riqueza que genera el petróleo que le ha generado cierta haraganería a la hora de producir sus propios recursos, de generar su propia producción en materia, por ejemplo, de indumentaria, en materia de recursos higiénicos. Recordemos que hace un tiempo hubo escasez de papel higiénico. ¿Pero por qué? Porque se importa todo. Y claro, en un país que prácticamente importa todo, el dólar es un recurso muy, muy cotizado. Y eso genera mercado negro, genera una gran disparidad entre el valor del dólar oficial y el paralelo. Eso genera inflación, una inflación altísima, la más alta de Latinoamérica. Y claro, todos estos condimentos llevan a esta situación. Marcha de protesta en la calle, violencia en las calles y lamentablemente 3 muertos. ¿Cómo se sale de esta situación? Muy difícil, muy complejo, porque tampoco tiene Maduro, aunque quisiera, márgenes muy amplios para transitar en cuanto a buscar acuerdos con la oposición. ¿Por qué? Porque hay sectores del chavismo que consideran que no hay margen para hacerlo, y un presidente como Maduro, que no es Chávez, claramente no tiene la espalda que tenía Chávez para liderar el movimiento chavista, bueno, sus márgenes de maniobra dentro del chavismo son acotados, así que muchas veces tiene que redoblar la apuesta en cuanto al desafío a la oposición, en cuanto a cerrarle puertas y profundizar las líneas propias del movimiento chavista. Y esto, por supuesto, tiene su contracara del otro lado. Los sectores más duros de la oposición, los más reacios a acordar con el chavismo, dicen, bueno, ¿ves? No hay posibilidad de acuerdo con el chavismo. Vamos a enfrentarlos, vamos a las calles, vamos a tratar de que se vayan del gobierno. Las consecuencias son estas. Veremos cómo sigue, cómo evoluciona esta situación que lastima a Venezuela, pero genera inestabilidad en toda Latinoamérica. Recordemos que Venezuela es parte del Mercosur, hay muchos intereses políticos y económicos de Brasil, de la Argentina mismo, en Venezuela, que bueno, están pendientes de ver cómo sigue esta situación, este conflicto en Venezuela, que lamentablemente hoy cuenta con 3 muertos, ¿no? 3 vidas perdidas en el marco de un conflicto político. Muy bien, muchas gracias, Lisandro. No, un placer, como siempre. No lo puedo dejar ir sin antes decirle feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Eso explica los ruiditos del teléfono que se sentían atrás. Bien.